tardes, profesor. Le vamos a presentar las diferentes teorías de la personalidad. Nosotros somos el grupo uno y vamos a comenzar con la teoría de Cattell. Bueno, la teoría de los 16 factores de la personalidad de Raymond Cattell es un modelo psicológico que describe y explica la personalidad humana en términos de 16 rasgos fundamentales. Estos rasgos se dividen en dos categorías, los factores superficiales y los factores profundos. Los factores superficiales son aquellos que son fácilmente observables y que se pueden medir mediante pruebas de personalidad. Estos incluyen rasgos como la sociabilidad, la ansiedad y la impulsividad. Y estos rasgos son importantes para comprender el comportamiento a corto plazo de una persona y cómo interactúa con los demás. Los factores profundos, por otro lado, son menos observables, pero son más importantes para comprender la personalidad a largo plazo de una persona. Estos incluyen rasgos como la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada y la capacidad de adaptación al cambio. Estos rasgos son importantes porque influyen en cómo una persona aprende y se adapta a nuevos desafíos y situaciones a lo largo de su vida. Eh, bueno, el 16PF, que es el cuestionario que desarrolló Cattell, consta de 185 preguntas que se responden en una escala de 5 puntos que van desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Las preguntas abarcan áreas como el pensamiento, la emoción, el comportamiento y las relaciones interpersonales y la motivación. Bueno, ahora pasando a la parte de lo que vendría a ser un ejemplo en el que se puede aplicar la teoría de cartel. Como ejemplo hemos puesto a Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang de la serie, ya que como se sabe, Sheldon Cooper es un personaje con un coeficiente intelectual muy alto, a la vez su forma de ser y de actuar es un tanto peculiar, ya que él es muy abierto a nuevas experiencias y conocimientos, pero a menudo a él le falta la parte del tacto y la consideración hacia el resto de personas que lo rodean. Además tiende a ser bastante introvertido, disfruta pasar su tiempo a solas. Y en cuanto a la parte, lo que vendría a ser, en qué se puede aplicar la teoría de Cattell, podría ser la parte de alto en apertura a la experiencia, bajo en amabilidad, bajo en extraversión y alto en neuroticismo. Bueno, como explicamos antes, la teoría de la personalidad humana de Raymond separa, bueno, los rasgos fundamentales en 16 términos diferentes, como son la ansiedad, que se refiere a la tendencia de una persona a sentirse preocupada, tensa y nerviosa. La calidez, que se refiere a la tendencia de una persona a ser amable, empática y afectuosa con los demás. La dominancia, que se refiere a la tendencia de una persona a ser asertiva y ambiciosa y competitiva. La vigilancia, la tendencia de una persona a ser cautelosa, precavida y prudente. La animación, que es la tendencia a ser sociable, extrovertido y alegre. La confianza en sí mismo, que refiere a la tendencia de una persona a tener confianza en sus propias habilidades y decisiones. La sensibilidad emocional, que se refiere a la tendencia de una persona a ser emocionalmente sensible, susceptible y afectada por los sentimientos de los demás. La razón, que es la tendencia a ser reflexivo, analítico y racional con determinado pensamiento. El atrevimiento, que se refiere a la tendencia de ser una persona independiente, autosuficiente y resistente a la influencia de los demás. El perfeccionismo, que refiere a la tendencia de una persona a ser perfeccionista, organizada y meticulosa. La atención, que refiere a la tendencia eh, por ser una persona tensa, preocupada y propensa al estrés. La imaginación, que se refiere a la tendencia de ser una persona creativa, imaginativa y curiosa. La abstracción, que es pensar de manera abstracta, teórica y conceptual. La privacidad, que refiere a la tendencia de una persona a ser reservada, introspectiva, protectora de su privacidad. Y finalmente la apertura de la experiencia o cambio, bueno, apertura del cambio, que refiere a la tendencia a ser más abierto a nuevas experiencias, ideas y perspectivas. Los cinco grandes, o Ocean por sus siglas en inglés, es una teoría que habla de cinco grandes rasgos que tiene la personalidad. Estas son la apertura, la escrupulosidad, la extroversión, la afabilidad y el neuroticismo. Cada una en sus siglas en inglés se pueden ver que dice Ocean, por eso tiene el nombre Ocean en inglés. La apertura se ve en una persona que es muy abierta a nuevas ideas. O si una persona es conservadora, sería el otro extremo. La escrupulosidad es aquella persona que tiene una tiene un propósito o tiene un objetivo presente. Entonces, una persona que estaría en el otro punto sería una persona irresponsable. Una persona extrovertida es aquella que encuentra su punto de confort
o logra obtener energía en las personas que lo rodean. El contrapunto de la extroversión sería una persona introvertida. La afabilidad es también conocida como amabilidad. Esta se refiere a si una persona es interesada por las personas que lo rodean. Entonces, una persona no amable sería como que su contraposición. En el neuroticismo se puede encontrar algo distinto, ya que no hay una persona eh, aneurótica, sino más bien es una persona con bajos índices neuróticos o con un estado de humor eh, muy alegre, por así mencionarlo. Y son aquellas personas que padecen estrés o se mantienen ansiosas. Los 5 grandes son principalmente usados para test de trabajos, ya que según los rasgos positivos o los grandes rasgos de la personalidad que una persona puede tener, le puede beneficiar en diferentes puestos de trabajo. Es decir, si una persona es abierta, este le puede ayudar a conseguir nuevas habilidades. También si una persona es consciente de lo que hace, esta es una persona que a lo mejor no tome largas jornadas por su sanidad, ¿no? Una persona extrovertida puede ser un buen líder, a la vez que si su trabajo requiere contacto con otras personas, va a ser mucho más funcional. A su vez, también podemos buscar una persona amable, que este es una persona que muchas veces va a ser muy capaz en puestos de ayuda y cosas así. Y una persona neurótica no se la suele recomendar para roles en los cuales su trabajo esté en constante cambio. Aunque ninguna teoría de la personalidad difiere entre sexos, en el 2010, en el 2011, los investigadores Weinberg y de Jong hicieron esta investigación en la cual se centraron entre hombres y mujeres para ver cuál es como que grandes rasgos que pueden tener cada sexo. En este pudieron encontrar que según las grandes 5 rasgos de la personalidad, las mujeres tienden a ser más extrovertidas, amables y neuróticas a comparación de los hombres. Estos, en muchos de los TEDs se miden los rasgos a través de preguntas simples como ¿estás abierto a probar nuevas experiencias para saber si es una persona con grandes índices de apertura? O también se saben hacer preguntas como ¿siempre estás pensando en los demás para saber si esta persona es consciente? ¿Eres el centro de atención en una fiesta para saber si es extrovertido? ¿Es, de es confiar, eres de los que confían en los demás para saber si es amable? ¿Estás ansioso por el futuro para saber si es una persona neurótica? Un ejemplo en la aplicación de los 5 grandes en un personaje puede ser Colm de la película The Vanisher of the Inisher. En este, aunque esta es una persona muy abierta, ya que piensa que la música es como que un gran dote artístico, por lo que se puede encontrar que tiene como que un punto medio en la apertura, ya que a su vez está ignorando como que la posición de vista de su amigo, de su ex mejor amigo. En la escrupulosidad podemos ver que esta es una persona muy responsable, ya que él le quiere dedicar a su vida entera a la música, por lo que le damos un sobresaliente. Y en extraversión podemos ver que Colms quiere una aceptación de los demás porque quiere que su música sea aclamada por los tiempos, entonces igualmente le damos un sobresaliente. Sin embargo, en afabilidad o amabilidad podemos ver que esta es una persona no muy amable, que digamos, ya que podemos ver que es justamente la contraposición de su mejor amigo, que era considerado como la mejor persona en toda la isla, a su vez que toma medidas poco drásticas. Y a su vez podemos ver que es una persona muy neurótica, ya que este toma como que medidas drásticas ante el comportamiento de su mejor amigo.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la teoría de Eysenck. Eysenck propuso un orden jerárquico para poder clasificar a la personalidad. A este orden jerárquico lo dividió en 4 niveles. El primer nivel es la respuesta específica. El segundo nivel es cuando una respuesta ya se vuelve como un hábito. El tercer nivel, los rasgos ya son constructos y pueden ser ya bastante observables. Y como cuarto nivel están los tipos de rasgos que pueden ser ya considerados como una personalidad y en diferentes personas es muy variado. Ya. Eysenck también plantea a la personalidad por 3 tipos, que son la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo. La extroversión es cuando una persona es sociable, comunicativa y busca unos ambientes de estimulación. El neuroticismo es cuando están preocupados, ansiosos, deprimidos. Y el psicoticismo es cuando la persona es fría, es egocéntrica, es muy impulsiva. Eysenck también plantea que a partir de estos 3 tipos de personalidad se pueden hacer unas ciertas predicciones, como la fisiológica, psicológica y la social. En la fisiológica se pueden diferenciar cómo reacciona una persona frente a una situación o si también puede generar algún trastorno. En el lado psicológico, evaluar cómo va a ser su comportamiento en un futuro y en lo social, cómo se comporta dentro de la sociedad. Ya, para esta teoría escogimos el personaje de Penny de The Big Bang Theory también, que nos dice que ella es, al ser un personaje que evoluciona mucho a lo largo de las 10 temporadas que tiene la serie, vemos como al principio es una chica que recién llega, ella es nacida en un pueblo muy lejano de Los Ángeles y va en un sueño muy grande que es ser actriz. Entonces ella, la mayor parte de las temporadas, ella pasa tratando de cumplir este sueño, así no tenga dinero y siempre trata de estar lo más responsable y madura que pueda ante estas situaciones. Aunque no siempre es así, ya que va cambiando a lo largo de todas las temporadas su personalidad y va viendo cómo poco a poco tiene una evolución y una estabilidad ante todas sus emociones y su personalidad en general. Pero la extroversión que se presenta son rasgos sociales y dominantes en un grupo de personas. Esto se refiere cuando los chicos trabajan, ella es muy sociable, tiene muchas amistades, sale con muchos chicos a lo largo de toda la serie. Además que busca retos como este de ser actriz y necesita estar siempre en un ambiente de alta estimulación. El neuroticismo se presenta por no cumplir sus sueños, presenta signos de depresión, además de ser irracional con sus emociones, llegándoles a perder el control fácilmente de ellas. Y el psicoticismo da rasgos que expresan con impulsividad en sus decisiones y agresividad cuando no le salen las cosas como ella desea. Ya, ahora vamos a pasar a lo que consiste el debate. Bueno, ahora voy a decir las razones o los argumentos de por qué creo yo que la teoría de los 16 factores de Cattell es la más completa y detallada entre las teorías. En primer lugar, mientras que la teoría de los 5 grandes solo describe 5 rasgos de personalidad y la teoría de Eysenck solo describe únicamente 3, la teoría de los 16 rasgos de Cattell ofrece una descripción más completa de la personalidad humana. Asimismo, los 16 rasgos de Cattell son más específicos y descriptivos que los rasgos de las otras teorías. Los rasgos de los 5 grandes y la teoría de Eysenck puede ser más amplios y generales, lo que puede dificultar la medición y la predicción del comportamiento. En cambio, los 16 factores de Cattell son más específicos y detallados, lo que permite una medición más precisa y una mejor predicción del comportamiento futuro. La teoría de los 16 rasgos de Cattell ha sido ampliamente validada por la investigación empírica. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios que respaldan la teoría de los 16 factores de la persona de Cattell. Estos estudios han demostrado que los rasgos que describe Cattell tienen una correlación significativa con la salud mental, el éxito en la vida y la satisfacción del trabajo. Y por último, la teoría de los 16 rasgos de Cattell puede ser más útil para aplicaciones prácticas como la selección de personal
la selección de personal y la terapia. Debido a que los 16 factores de Cattell son más específicos y descriptivos, pueden ser muy útiles para identificar las fortalezas y debilidades de una persona y para ayudar a mejorar su bienestar emocional y su rendimiento laboral. Bueno, eso es porque creo yo Yo que es mejor. considero que aunque la teoría de Cattell puede ser mucho más compleja, como tú mencionas, ya que esta está considerando 16 grandes rasgos, esta puede llegar a ser como que poco efectiva a la hora de aplicarla en un grupo muy grande de personas, porque a la vez que no puedes como que definir exactamente y juzgar, por así decirlo, o definir los rasgos que tiene una persona cuando son 16. Entonces no puedes pensar 16 diferentes variables para un gran grupo de personas, por lo que yo considero que los 5 rasgos está tomando en cuenta esto, ya que ya que tener un rasgo no significa que vas a dejar de tener otro, sino que valora 5 rasgos a su vez y a estos los nivela en diferentes maneras. A su vez que esta teoría no define como si tú tienes mucho neuroticismo, eres muy malo, o no tienes neuroticismo, eres muy bueno. Esta teoría no está diciendo esas cosas. Esta teoría acepta de que todas las personas podemos tener como que nuestros grandes fortalezas, y a su vez podemos definir, gracias a los 5 rasgos, tal vez aspectos de nuestra personalidad que no sean fuertes. A ver, o sea, yo no estoy de acuerdo contigo, Marco, yo más bien estoy de acuerdo con David, porque en cuanto a la parte, yo igual apoyo al test de personalidad de Cattell, porque al tener 16 factores de personalidad en el que podamos desarrollar, es como que tenemos opciones más como que más específicas, por así decirlos, a diferencia del tuyo, que son muy pocas. Y es por eso que exactamente tenemos el cuestionario que desarrolló Cattell 16PF, el cual consta de 185 preguntas exactas, las cuales nos hacen ver en un nivel que puede ser muy de acuerdo o hasta muy desacuerdo. Entonces, yo considero que al tener 16 factores que se pueden tomar en cuenta, hace que sea más fácil desarrollar el modo de personalidad de esa persona. Yo creo que la simplificación en la teoría de Eysenck es un poco más fácil para poder entender más a las personas y cómo se manejan estandarizando sus comportamientos. Así podemos nosotros tener un estudio más específico de lo que en realidad tienen, pero en realidad no nos ampliamos tanto como Cattell, porque es muy confuso y es muy eh, difícil de estudiar a las personas con tantos rasgos que se les puede poner. Entonces, yo creo que la teoría de Eysenck es un poco más simplificada y más estructurada que las otras dos. Sí, y también yo también estoy de acuerdo con lo de la teoría de Eysenck, porque aparte de estas dos teorías, de la de Cattell y la de los 5 grandes, la teoría de Eysenck es la única que nos puede ayudar a predecir el comportamiento de una persona, o sea, predecir la personalidad con esto de lo fisiológico, de lo psicológico y de lo social. Entonces, según desde mi punto de vista, es como que más, o sea, nos vendría más ayuda utilizando la teoría de Eysenck. Eh, bueno, para defender la teoría de Cattell, eh, o sea, como explican, tienen razón al decir que no puede predecir el comportamiento o sea, de un grupo muy elevado de individuos, pero esta se centra más o sea, en la capacidad específica para la intervención, por ejemplo, o sea, de un grupo muy pequeño. ¿Por qué? Porque tienes una mayor capacidad de intervención. El enfoque de Cattell proporciona una mayor capacidad para intervención y cambio al tener una comprensión más detallada y específica de los rasgos de personalidad, lo que ayuda mucho en carreras como por ejemplo, puede ser la psicología a la hora de la terapia. También podemos desarrollar intervenciones más efectivas y específicas para ayudar a las personas a cambiar comportamientos problemáticos. Bueno, Eh, también está la inclusión de rasgos menos comunes, como por ejemplo el modelo de Cattell incluye rasgos no, o sea, no comunes con las otras teorías, pero sí importantes como la sensibilidad emocional y la capacidad de autocontrol, que no están incluidos en ninguna de las otras teorías. Bueno, pues sin duda creo que a lo mejor cada teoría puede aplicarse de distintas maneras. Como bien dices tú, Cattell
busca como que una aplicación muy psicológica, por lo tanto, a lo mejor a nosotros como futuros, por así decirlo, futuros psicólogos podamos que usemos mucho más esta teoría que la de los 5 grandes, ya que los 5 grandes tienen un enfoque para encuestas de trabajo. Entonces, a lo mejor esa es la fortaleza de los 5 grandes. Y a su vez, podemos decir que la personalidad, según AIESEC, se centra mucho más en jerarquizar y poner lugar a diferentes comportamientos que podemos definir según el rasgo. Por así decirlo, aunque seas neurótico, a un nivel de neuroticismo muy alto, según AIESEC, tu nivel de comportamiento no necesariamente va a ser extrovertido o introvertido. Entonces, esta teoría está considerando comportamientos sociales a la vez. Sí, estoy de acuerdo.